Buenas tardes. Excelentísimo señor don Manuel Palomar, rector magnífico de la Universidad de Alicante, excelentísimo rector honorario don Antonio Gil Olcina, ilustrísima señora directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, doña Josefina Bueno, ilustrísimo señor director de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, don Salvador Palazón, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias, don Luis Gras, ilustrísimo señor presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, don José Pastor, ilustrísimos e ilustrísimas vicerrectores, vicedecanos, gerentes, directores de los distintos colectivos de la Universidad de Alicante, ilustrísimos e ilustrísimas académicos y académicas de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, familia, amigos y compañeros del doctor Sempere Ortells. Bienvenidos a este acto en el que, antes que nada, debo excusar la presencia del molt honorable presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, que hubiera deseado estar hoy aquí con nosotros. Como saben ustedes, este acto es para llevar a cabo el ingreso como académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana del doctor don José Miguel Sempere Ortells. En primer lugar, el excelentísimo doctor don Antonio Llombart Bosch, presidente de nuestra Real Academia, hará la presentación del nuevo académico. Rector magnífico de la Universidad de Alicante, excelentísima presidenta de la Real Academia, ilustrísimas autoridades, directora general, rector honorario de la Universidad de Alicante, autoridades, miembros de la Academia, académicos de número, académicos de honor, académicos correspondientes, compañeros, amigos, familiares. La Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, una vez más, se hace presente en la Universidad de Alicante, en esta ocasión para invitar como académico correspondiente de la misma al profesor Miguel Sempere Ortells, conocido catedrático de Inmunología de esta universidad. Lo hace con la misma ilusión y alegría que hiciera entrega de la medalla de honor de la institución a la misma universidad hace ahora un año, el 2 de febrero del año pasado, y también recibiera más recientemente como académico de honor al profesor Francisco Rodríguez Mujica, en ceremonia que tuvo lugar en la sede de la Academia, en los locales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Esto fue el día 24 de octubre, hace poco tiempo. Manifestamos por ello la satisfacción por las excelentes relaciones que la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana mantiene con las instituciones universitarias alicantinas y especialmente con esta Universidad de Alicante. Mi misión en esta sesión es la de resaltar brevemente la figura académica, universitaria y humana del nuevo académico, destacando aquellos aspectos de su currícula que nos parecen más sobresalientes por tener un mayor relieve profesional. El doctor José Miguel Sempere Ortells es actualmente catedrático de universidad del área de inmunología en el Departamento de Biotecnología de esta universidad. También es director del Departamento de Biotecnología, siendo además responsable del área de conocimiento de inmunología y director del grupo de investigación de esta especialidad en esta universidad. También ostenta el cargo de presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología y coordinador del programa del doctorado de la misma universidad. El nuevo académico tiene un largo perfil profesional dentro de la medicina. Fue licenciado en Medicina y Cirugía por esta universidad en el año entre 79 y 85. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad también de Alicante con sobresaliente en el año 1987 y hizo su especialidad MIR en el Hospital Gregorio Marañón, obteniendo la titulación de especialista en inmunidad.
Durante varios años su actividad profesional estuvo orientada hacia la empresa privada, como director científico de investigación y desarrollo del grupo de empresas ASAG de la International Pharmaceutical, en donde desde 1995 trabajó hasta el año 2002. Allí fue investigador principal y director de la puesta en marcha de desarrollo y gestión de distintos proyectos de investigación, empresa, universidad, empresa, hospitales, etcétera. Las líneas de investigación en la industria entonces se centraron en la búsqueda de nuevos fármacos inmunomoduladores, fundamentalmente fitofármacos, desarrollo y gestión de numerosos ensayos clínicos en distintas fases, fase 2, 3 y 4, y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. Posteriormente, señalar su etapa universitaria, mereciéndose destacar el haber sido primero profesor asociado de esta universidad entre 1995 y 2002 en el Departamento de Medicina Clínica y Psiquiatría y posteriormente en el Departamento de Biotecnología, para pasar en el año 2002 a ser profesor titular de esta universidad en el también Departamento de Biotecnología. Durante esta etapa ha sido investigador principal de numerosos proyectos de organismos públicos del Ministerio de Sanidad, el FIS, el Ministerio de Educación, etcétera, pero también privados con empresas farmacéuticas nacionales e internacionales. Su investigación a lo largo de estos años ha sido muy fructífera e intensa y se ha centrado en numerosas líneas de trabajo, algunas de las cuales señalo: identificación de marcadores inmunológicos de enfermedades, como pronóstico y respuesta terapéutica en enfermedades autoinmunes, colaborando con el Hospital General Universitario de Alicante, el de Elche y el Clínico de San Juan. Aplicación clínica de efecto inmunomodulador de células madre mesenquimales aisladas de lipoaspirados humanos, junto con el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, también de Elche. Inmunoterapia con anticuerpos monoclonales humanizados en pacientes con cáncer de mama. Esto línea desarrollada en colaboración con el Hospital de la Marina Alta de Denia y los laboratorios americanos Amgen. Otro trabajo interesante son los análisis de fuentes alergénicas y inmunoterapia bacteriana, también en colaboración con el Instituto de Inmunología y Alergia Inmunal en Madrid. Finalmente, señalar la investigación en inmunopatología y tratamiento de las enfermedades por VIH, línea desarrollada también con la Unidad de Inmunidad del Hospital San Carlos III de Madrid. Como consecuencia de todo ello, ha dirigido 6 tesis doctorales y publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales, así como participado activamente en numerosas ponencias y congresos. Obvio el leerlos cada una de ellas, es un larguísimo currículum que ilustra la categoría científica y profesional del nuevo académico y que se recogerán después en los anales de nuestra institución. Lo mismo a los méritos que reconocen su valía en distintas, como Referer y Reviewer, de distintas revistas de carácter nacional e internacional. También es miembro de la Real Academia de Ciencias y de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Sociedad Europea de Neurología y numerario de distintas sociedades valencianas. Voy a terminar y para ello me permití la licencia de solicitarle a él mismo qué aspectos de su vida profesional y privada destacaría con mayor relieve. En el terreno profesional destacaría que, sin perder nunca el hilo conductor de la inmunología, ha desarrollado su carrera en el ámbito hospitalario, en el de la empresa y en la universidad. Y en todas ellas, señala, he aprendido mucho y en todas me ha implicado al máximo. En el mundo de la empresa, señala como otro aspecto, también he trabajado como inmunólogo y fue director científico del grupo de investigación, lo cual condicionó una enriquecedora experiencia de casi 10 años que me sirvió para, entre otras muchas cosas, aprender lo costoso que resulta pasar de una investigación básica, y esto quiero resaltarlo, a poder aplicar un fármaco concreto que prevenga o cure una enfermedad, y lo importante para ello que es
la investigación multidisciplinar. Con referencia a la universidad, él mismo señala que ha podido desarrollar la docencia e investigación y la gestión necesarias para obtener la cátedra de la que él hoy ocupa en inmunidad en la Comunidad Valenciana como área de conocimiento única en la Comunidad Valenciana, algo del que se siente particularmente orgulloso, que ha podido organizar el área de inmunología en esta universidad, formar un grupo de investigación en inmunidad y el contacto con los estudiantes y con sus compañeros de la Facultad de Ciencias. Y finalmente, en el terreno personal, destacaría mi amor por mi familia, por la medicina y por la inmunología, por mi país y por mi ciudad, Alicante, donde nací y donde crecí, así como por su universidad, donde me licencié como médico y he desarrollado toda mi carrera académica e investigadora. Bienvenido a la Real Academia de Medicina y enhorabuena. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor Llombart, por su excelente presentación. A continuación, el doctor Sempere tiene la palabra para pronunciar su conferencia. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, señor rector magnífico, señor rector honorario, excelentísimo profesor Llombart, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Ciencias, excelentísimo vicesecretario de la Real Academia, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Sean mis primeras palabras para agradecer a la Real Academia el honor que me dispensa al proponerme como académico de la misma. Es para mí una inmensa alegría formar parte de tan distinguida institución y poder compartir con académicos de la talla de los que hoy nos acompañan los grandes retos que se plantean en la docencia y en la investigación en medicina en nuestra comunidad. Precisamente, uno de estos retos es el elegido por mí como lección de acceso a la academia, tal como preceptúa el reglamento de la misma. Quiero agradecer también al profesor Llombart sus amables y cariñosas palabras de presentación. Aunque no soy del todo consciente, creo que esta aventura debió empezar allá por el año 68-69, cuando yo tenía 7 o 8 años. Por aquella época empezaron a emitir por televisión una serie, en blanco y negro por supuesto, que se llamaba Centro Médico, cuyo protagonista era un tal doctor Gannon, que a mí me encantaba. Un año después se produjo uno de esos hechos tristes por los que ninguno quisiéramos pasar, que fue la pérdida de mi padre a causa de una leucemia mieloide aguda con 34 años. Desde aquel instante tuve muy claro que quería ser médico. No quería hacer otra cosa. Así, al concluir mis estudios de bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas de Alicante, accedí a la recién creada Universidad de Alicante para cursar los estudios de medicina. Fueron 6 años maravillosos que siempre llevaré en el corazón. Tras un periodo de 4 años, trabajando en distintos ambulatorios y servicios de urgencia de Alicante y provincia, decidí presentarme al MIR. Me encantaba mi carrera. Mi única duda en aquel momento era acerca de la especialidad que finalmente escogería. Me gustaba la clínica, pero también la investigación, y me debatía entre hacer oncología, hematología, cirugía general o inmunología. Finalmente me incliné por esta última porque me pareció sencillamente que era una especialidad nueva, con mucho futuro por delante, y que además reunía las dos vertientes que yo anhelaba. Y aquella decisión fue la que sin duda alguna determinó mi futuro profesional a corto, medio y largo plazo, y es la que hoy me ha traído hasta aquí ante ustedes. A partir de ese momento me volqué por entero en la inmunología y mi vida profesional siempre ha transcurrido paralela a ella, teniendo además la suerte de haberla podido desarrollar desde distintos ámbitos, todos ellos complementarios, como han sido el ámbito hospitalario, la industria y finalmente la universidad. En el ámbito hospitalario fue donde me formé como inmunólogo, en primera instancia, en concreto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dirigido en aquel momento por el doctor Eduardo Fernández Cruz, donde pude vivir de cerca los avances diagnósticos y terapéuticos que día a día iban surgiendo en relación con una enfermedad que por entonces llevaba pocos años de evolución, que era la infección VIH y SIDA.
así como los albores de la inmunoterapia actual, en sus orígenes enfocada principalmente hacia el terreno oncológico y muy centrada en la llamada inmunoterapia adoptiva, coincidiendo con el nacimiento de las primeras citocinas recombinantes para su uso terapéutico en humanos. Mi amor por la clínica y por el paciente me llevó también a impulsar y poner en marcha, junto a otros compañeros del servicio, la primera policlínica de inmunología del hospital, que fue una de las primeras policlínicas de la disciplina en España, en la que se diagnosticaban y trataban enfermedades de base inmunológica de muy diversa índole. Gran parte de mi época en la industria coincide con el nacimiento en el tiempo de los primeros anticuerpos monoclonales para su uso terapéutico en humanos, que tuvo lugar a finales de los años 90. Como director científico del grupo de empresas ASAC, tuve la oportunidad de dirigir varios proyectos de investigación, la mayor parte de ellos relacionados con el uso potencial de nuevos fármacos inmunomoduladores en el tratamiento de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o la enfermedad de la Peyronie, además de colaborar intensamente en el desarrollo de nuevas soluciones para la conservación de órganos en trasplante y de desarrollar la línea de diagnósticos de un solo paso para el diagnóstico inmunológico rápido de enfermedades autoinmunes, tumores y otras. Ello me permitió contactar con varios de los mejores centros de investigación y hospitales del momento, tanto nacionales como extranjeros, tales como la Clínica Universitaria de Navarra o el CLB de Ámsterdam, entre muchos otros, con los que pudimos poner en marcha numerosos ensayos clínicos con varios de los fármacos de investigación propia de la empresa en aquellos momentos. Mis casi 9 años en la empresa me permitieron al mismo tiempo trabajar con compañeros de diferentes disciplinas, de los que aprendí a nivel profesional y personal y que además constituyeron el germen para empezar a familiarizarme con el concepto de transferencia de la investigación que he seguido manteniendo vivo durante todo este tiempo. Finalmente, mi etapa universitaria, la más larga, al menos hasta ahora, es la que sin duda me ha proporcionado más satisfacciones en el terreno profesional y personal. Me incorporé en el año 96 en el por entonces Departamento de Medicina y Psiquiatría como profesor asociado de Inmunología, impartiendo docencia a médicos y biólogos. Un año después me tocó vivir lo que sin duda alguna creo que fue uno de los momentos más tristes y dolorosos de la Universidad de Alicante, que fue la segregación de la Facultad de Medicina, coincidiendo con la creación de nuestra universidad hermana, la Universidad Miguel Hernández. Las circunstancias del momento me llevaron a permanecer en la Universidad de Alicante, donde he tenido la oportunidad de conocer a una facultad que hasta entonces me era totalmente ajena, la Facultad de Ciencias, y a la que he aprendido a querer como a la mía propia. Mi querida Universidad de Alicante, y en concreto mi actual facultad, han sido las que me permitieron, entre muchas otras cosas, poner en marcha, desarrollar y dirigir el área de inmunología en la universidad, tanto en grado como en posgrado. Primero en las asignaturas de la licenciatura y el grado en biología, y años más tarde en algunos de los nuevos grados o másteres, como el grado de Tecnología de la Información para la Salud, el grado en Física o el máster de Óptica y Optometría Avanzada. Mi trabajo me permitió acceder a finales del año 2002 a la plaza de profesor titular de universidad y en el año 2017 a la plaza de catedrático de universidad del área de inmunología, la primera y la única en la Comunidad Valenciana. Curiosamente, estos 15 años coincidieron temporalmente con el desarrollo vertiginoso de los llamados fármacos biológicos, la mayor parte de ellos dirigidos a bloquear o a estimular distintos elementos del sistema inmunitario según la enfermedad a tratar, y que constituyen sin duda alguna el presente y el futuro de la inmunoterapia a corto y medio plazo. Ejemplos recientes de los últimos avances que han tenido lugar sobre el tema han sido los anticuerpos monoclonales o las moléculas de fusión dirigidas a inhibir o a estimular los puntos de control inmunológico, los llamados immune checkpoints, o el desarrollo de las células CAR-T basadas en la modificación genética de los linfocitos T para crear receptores quiméricos para el antígeno, con resultados verdaderamente esperanzadores en los campos de la oncología y de las enfermedades autoinmunes. En la universidad, además de mis tareas docentes e investigadoras, he tenido también la suerte de poder llevar a cabo tareas de gestión universitaria, primero como secretario académico de la Facultad de Ciencias y como coordinador del posgrado de la facultad, máster y doctorado, y actualmente como director del Departamento de Biotecnología y como coordinador del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias. Durante mis años en la universidad, también he tenido el privilegio de contribuir activamente al desarrollo de la disciplina a nivel nacional y autonómico, primero como vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología y como vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología y actualmente como presidente de esta última. Sinceramente, me considero una persona afortunada. Creo que esta visión de la inmunología que he tenido la suerte y el privilegio de poder vivir desde sus distintas facetas me ha resultado esencial para poder comprender bien la enorme riqueza de la disciplina
así como su influencia e implicación sobre prácticamente la mayor parte de disciplinas del ámbito biomédico, como seguidamente paso a exponer en mi intervención. La inmunoterapia podemos definirla como la terapia biológica en la que se usan tratamientos inmunológicos, los llamados fármacos biológicos, que van a ir dirigidos a modular al sistema inmunitario. De dos maneras, o bien estimulándolo, que es cuando el sistema inmunitario no está funcionando correctamente, como ocurre, por ejemplo, en el cáncer o en las infecciones, o bien inhibiéndolo con dos propósitos fundamentales: para recuperar lo que se llama la autotolerancia fisiológica, que se pierde en el caso de las enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmunitario acaba atacando a nuestros propios tejidos, o bien para inducir lo que se llama una tolerancia artificial, como ocurriría en el caso de los trasplantes, con la idea de que el receptor no acabe rechazando el órgano trasplantado. Algunos tipos de estos fármacos van a ir dirigidos a provocar efectos sobre una célula o molécula concreta del sistema inmunitario, la llamada inmunoterapia específica, y otros lo harán de una manera más global, y hablaremos de inmunoterapia inespecífica. Yo siempre comparo el sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria, con una orquesta, con una banda de música, bien podría ser una orquesta sinfónica, por ejemplo. Y los principales actores ahí son los músicos. En el caso de la respuesta inmunitaria, los músicos serían los leucocitos, y aquí tienen un grupo de ellos que estaría representado por las células del sistema monocito macrófago y por los granulocitos y las células dendríticas. Algunas de estas células, o la mayor parte de ellas, tienen la función fundamental de comerse todo lo que encuentran en el camino, de un modo, digamos, grosero, inespecífico, y algunas de ellas, como por ejemplo el monocito o la célula dendrítica, además tienen la propiedad de, una vez que se han comido esas sustancias, las digieren en pequeños fragmentos y se las presentan a los otros músicos, a estas células bastante más sofisticadas que las anteriores y que están representadas por los linfocitos B y los T. Los linfocitos B son los responsables de la llamada inmunidad humoral, que es la que necesitamos para luchar contra la mayor parte de las bacterias y de los hongos, y los linfocitos T son los responsables de la llamada inmunidad celular, que es la que hace falta para eliminar a los virus, fundamentalmente a patógenos intracelulares y también a los tumores. Digamos que son las células más eficaces contra los tumores, junto con las células NK. Estas células, para poder actuar, todas ellas, necesitan activarse, necesitan adquirir energía. Y la forma de hacerlo es a través de estos receptores que tienen de membrana, son receptores para el antígeno, y a través de estas moléculas que ven aquí, son moléculas que podemos llamar de coestimulación o de inhibición, que van a entrar en contacto cuando las células se aproximen una a otra. Esa es la forma de dichas células de activarse. Pues bien, nosotros con la inmunoterapia podemos perfectamente actuar a nivel de esos receptores para el antígeno, podemos actuar a nivel de esas moléculas, digamos, de membrana. En este caso sería una molécula coestimuladora o que favorece lo que es la activación del sistema inmunitario. Podemos actuar también pues, sobre las moléculas inhibidoras del sistema inmunitario, como esa que ven ahí, el CTLA4. Podemos actuar sobre el ligando para estas dos moléculas, presente en esta otra célula, en el linfocito B, o podemos actuar sobre moléculas, digamos, más específicas de un linaje celular, como puede ser el CD20 que les acabo de marcar ahí y del que luego comentaremos algo. Y también podemos aprovecharnos de las ventajas de esos receptores, de esas inmunoglobulinas que tiene el linfocito B, para crear los llamados anticuerpos monoclonales, que sin duda alguna constituyen uno de los grupos fundamentales dentro de la inmunoterapia o dentro de los llamados fármacos biológicos. Estas son las señales, las enormes señales, las tremendas señales de contacto que se producen entre ambas células para comunicarse unas con otras y poder activarse. Y cuando esto sucede, las moléculas que estábamos viendo antes, en las células, en ambas células, se va a producir también una serie de señales que van a ir hacia el interior de la célula, una transducción de señales como las que ven aquí y que son las que van a activar definitivamente a esas células. Pues bien, nosotros también tenemos fármacos para poder actuar sobre esas señales, digamos, intracelulares. Evidentemente,
En una orquesta están los concertinos también y está el director de orquesta. En este caso, los concertinos serían los tres que ven ahí, las células T cooperadoras, y luego estaría también el director de orquesta. Normalmente, para que la orquesta suene bien, esas células siempre están en equilibrio, y ese equilibrio se rompe de una manera, digamos, transitoria cuando entra un agente patógeno o de una manera más permanente, por ejemplo, cuando se produce una enfermedad autoinmune. La forma de actuar de estos directores de orquesta y concertinos es pues, intentando afinar los instrumentos, y eso son las notas que ven ustedes aquí. Con esta imagen lo que pretendo es representar a la orquesta completa. Aquí estarían esas afinaciones que no serían otra cosa que unas proteínas que reciben el nombre de citocinas. Hay un montón, y están las de los directores de orquesta, pero también están las del resto de los músicos. Fíjense el complejo entramado que se tiene que producir para que la pieza musical suene adecuadamente. Cualquier desajuste, por mínimo que sea, porque una nota suena por encima de lo normal o porque falta una nota, va a dar problemas y hará que la banda o la música no suene como tiene que sonar. Nosotros también podemos, en este sentido, actuar sobre esas citocinas, sobre esas notas, intentando, pues si hay una nota que está demasiado alta, intentando bloquearla, y si es una nota que falta, pues suplementando, digamos, esa nota que falta. Si nos centramos con el pasado, si nos metemos en el pasado de la inmunoterapia, en sus orígenes, debemos remontarnos a la antigua China, porque ya los chinos, en aquella época, se dedicaban a coger líquido de las vesículas de enfermos de viruela, lo ponían a secar, lo fragmentaban hasta tener un polvo y luego ese polvo se lo administraban por inhalación a personas que no tenían la enfermedad con la idea de que no sufrieran, de que no padecieran la enfermedad, de un modo totalmente empírico, pero en realidad estaban haciendo lo que es el origen de la variolización. Para tener ya algo aproximado a lo que es la inmunoterapia de hoy en día, tenemos que remontarnos a Edward Jenner, que es el padre de las vacunas, es el que creó la primera vacuna, en concreto la vacuna de la viruela. Y a este señor, marino y médico y alicantino, que se dedicó a expandir la vacuna de Edward Jenner, la vacuna de la viruela, por todo el imperio español de la época, dando lugar a lo que se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. No podemos dejar de nombrar, lógicamente, a Louis Pasteur. Louis Pasteur, basándose en los estudios de Edward Jenner, acuñó por vez primera el término científico de vacuna y creó la primera vacuna con gérmenes atenuados y es reconocido internacionalmente por la vacuna frente al anthrax y por la vacuna frente a la rabia, además de por crear el Instituto Pasteur, que sigue existiendo hoy en día en París y que es un centro de reconocido prestigio internacional o mundial en inmunología y en virología. Este señor, Mendikov, tampoco podemos dejar de nombrarlo, porque es el padre de lo que sería la futura inmunidad celular. Él investigó sobre los fagocitos, y estos dos señores descubrieron las antitoxinas, que posteriormente serían denominadas anticuerpos. Y estuvieron discutiendo durante bastantes años porque no se ponían de acuerdo sobre cuál era más importante. Hasta que llegaron estos otros dos señores, Wright y Douglas, que consiguieron conciliar las dos teorías al descubrir que algunas de las antitoxinas de estos señores eran capaces de unirse a los patógenos, rodearlos, y esa unión facilitaba la acción de las células fagocíticas. Con lo cual las dos teorías se conciliaron y a partir de ahí empezaron a trabajar conjuntamente. Tampoco podemos dejar de nombrar a a Paul Ehrlich, Linus Pauling y Burnett, porque fueron los que propusieron las tres teorías de lo que es el contacto antígeno-anticuerpo, las cadenas laterales, la teoría instruccional y la teoría de la selección clonal de Burnett, que es la que hoy se acepta internacionalmente. Estos dos señores, Edelman y Porter, describieron por vez primera la estructura de un anticuerpo, como yo les he mostrado en las anteriores diapositivas, y este señor, Tonegawa, es el que se encargó de contarle a la comunidad científica por qué con un número tan limitado de genes como el que tenemos, menos de 20.000, somos capaces de producir millones y millones de inmunoglobulinas diferentes, lo que se llama el reordenamiento genético de las inmunoglobulinas. Los estudios de estos señores
llevaron a César Milstein a descubrir los anticuerpos monoclonales, que sin duda alguna han sido uno de los mayores avances de la medicina, tanto en el terreno del diagnóstico como en el terreno de la terapia. Jean Dosset también tenemos que nombrarlo por su descubrimiento del sistema mayor de histocompatibilidad y la importancia que ello tendría en el trasplante, al igual que a James Allison por el descubrimiento de la molécula CTLA4, esa molécula inhibidora que les he comentado anteriormente, y porque años más tarde fue capaz de comprobar que al bloquear, o el hecho de bloquear esa molécula, tenía efectos positivos sobre el cáncer por parte del sistema inmunitario. Ahí está Ralph Steinman, falleció poco tiempo, creo que fue una semana después de que le concedieran el premio Nobel en el año 2011, el descubridor de las células dendríticas. Ahí tenemos al descubridor de los concertinos, las células TH1, TH2, Tim Mossman, y al descubridor de las células T reguladoras, Shimo Sakaguchi, el director de orquesta, ¿no? Los directores de orquesta de la respuesta inmunitaria. No podemos dejar de nombrar, si hablamos del pasado de la inmunología, lógicamente, a William Cooley. Este señor, este médico americano, era traumatólogo. Se dio cuenta en un paciente que tenía con un sarcoma óseo que, coincidiendo con la aparición de una infección por erisipela, mejoró notoriamente del cáncer. Entonces revisó la literatura y vio que habían más casos similares, y entonces creó lo que durante bastantes años estuvo llamando la toxina de Cooley, que era una mezcla de bacterias, que él se dedicó a administrar a sus pacientes con cáncer en el interior del tumor, con la idea de estimular el sistema inmunitario. Eso se acabó cuando aparecieron los rayos X en el año 1901. En cuanto al presente de la inmunoterapia, lo abordaremos hablando un poco de los principales tratamientos inmunológicos. La inmunoterapia más parecida a lo que hoy tenemos empezó a finales de los 80, a principios de los 90, con la llamada inmunoterapia adoptiva, propuesta por Rosenberg y por otros científicos de la época. Aquí lo que hacían los investigadores, los médicos, era extraer células, leucocitos del paciente, los estimulaban in vitro con una de esas citocinas que les comentaba antes para que proliferasen, y una vez habían proliferado se las volvían a inyectar al paciente. Había una activación del sistema inmunitario fuera del cuerpo. Los resultados fueron variables, entonces hubieron investigadores que pensaron que quizá era porque era demasiado general y se centraron en lo que llamaron la terapia TIL, linfocitos infiltradores de tumor. En lugar de coger todos los leucocitos, cogían un tumor, separaban los linfocitos que habían ahí dentro, que si estaban ahí por algo sería, y los hacían proliferar también fuera del cuerpo, y a continuación se volvían a reinyectar a los pacientes, obteniendo mejores resultados en muchos casos que con la terapia anterior, con la terapia LAC. También coincide en esos mismos años que se empiezan a utilizar ya las primeras citocinas para ser administradas a los pacientes directamente, y eso se produjo con citocinas, por ejemplo, como la interleucina 2 en el carcinoma metastásico renal, como el interferón alfa en la hepatitis B y en la hepatitis C, también inicialmente en el VIH. Tuve la ocasión de participar en uno de esos protocolos, el protocolo Cidón, cuando estaba haciendo la residencia en el Marañón, y ahí hubo que frenarlo porque al hacer un análisis intermedio se vio que no estaba funcionando, que incluso estaba aumentando en un momento dado la replicación del virus. El interferón beta, por ejemplo, se sigue utilizando con éxito en enfermedades como la esclerosis múltiple, el interferón gamma, etcétera. Las vacunas también fueron mejorando a lo largo de los años, a partir de esa década que les comentaba. Se fueron creando nuevas vacunas con antígenos de patógenos, de agentes patógenos, de bacterias y de virus, vacunas con gérmenes, digamos, atenuados, vivos pero atenuados, y vacunas con gérmenes muertos, vacunas inactivas. En este caso, en este último caso, se fueron sustituyendo cada vez más lo que fueron las vacunas, digamos, con organismos enteros, con virus, con bacterias completas, por las llamadas vacunas fraccionadas o vacunas con subunidades o acelulares. Algunas, por ejemplo, de las últimas, como la hepatitis B o el virus del papiloma humano, se han hecho precisamente a partir de estas subunidades, de manera recombinante.
Y también, además de los antígenos frente a patógenos, también se utilizaron antígenos tumorales. Empezaron a extraer tumores a los pacientes, se procesaban fuera del cuerpo, se intentaban identificar aquellos antígenos tumorales que pensaban podían ser los más importantes y se volvía a reinyectar al paciente con la idea de estimular al sistema inmunitario. Pero las vacunas, aparte de con antígenos, también podían hacerse directamente con las células del sistema inmunitario. Y empezaron a utilizarse con ese fin para los tumores. Todo lo que se hacía era aislar monocitos de los pacientes, se les estimulaba in vitro con unas citocinas para que se transformaran en células dendríticas y al mismo tiempo se cogía un pedazo de tumor, hacía una biopsia, se extraía un pedazo de tumor del paciente, se hacía un lisado de ese tumor y se ponían en contacto las células con el lisado tumoral y se añadían nuevas citocinas para que madurasen fuera del cuerpo. Y una vez maduradas, esas células capaces ya de presentar los antígenos tumorales se volvían a inyectar al paciente. Esto se hacía para los cánceres, pero también se empezó a hacer para las enfermedades autoinmunes buscando justo lo contrario. En lugar de estimular células, lo que se hacía era intentar a estas células, digamos, quitarle la fuerza, hacerlas más tolerantes. Se incubaban, en lugar de con antígenos tumorales, con antígenos de los tejidos del propio paciente, con la idea de volverlas a introducir para controlar las enfermedades autoinmunes, para recuperar esa tolerancia perdida que les comentaba anteriormente. Esto se puede hacer, pues como extrayendo tumor y poniendo contacto las células con el lisado o directamente transfectando a las células dendríticas, pues plásmidos que expresan los antígenos tumorales. Llegamos a finales de los 90 y nos encontramos ya con los primeros anticuerpos monoclonales, que sin duda alguna va a ser el grupo de los biológicos, digamos, más conocido o el más numeroso y el que parece ser está alcanzando el mayor porcentaje de éxitos. Los primeros eran anticuerpos de ratón, todos ellos. Todos empezaron a dar problemas porque al ser de ratón, los humanos, el sistema inmunitario humano creaba anticuerpos contra ellos y había pérdida de eficacia paulatina de esos anticuerpos. Eso se fue mejorando gracias a la industria, lógicamente, a la investigación y pasaron de ser completamente de ratón a ser los llamados quiméricos, que era una parte de ratón y el resto ya era humano. Empezó a disminuir cada vez más la parte de ratón y cada vez eran más humanos en los anticuerpos humanizados y finalmente se llegaron a crear anticuerpos completamente humanos. ¿Qué podemos hacer con estos anticuerpos? Bueno, pues hay enfermedades autoinmunes en las que, digamos, hay alguna nota de estas que está sonando de más, está sonando más fuerte de lo debido, hay alguna citocina que está elevada por encima de lo normal y está creando inflamación, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, o la interleucina 1 o la interleucina 6. Bueno, pues nosotros con estos anticuerpos podemos bloquear directamente a esas citocinas o bien bloquear los receptores a los que se van a unir esas citocinas para impedir que se puedan unir y de esta manera no puedan ejercer su acción. Esto es habitual en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y son muy utilizados todos ellos en dichas enfermedades. También en enfermedades autoinmunes utilizamos otros como el rituximab, este anticuerpo, el anti-CD20, se empezó a utilizar realmente para tratar el linfoma folicular, un tipo de linfoma no hodgkiniano, y actualmente se utiliza también, digamos, como terapia, como segunda terapia en pacientes que no suelen responder bien al tratamiento con fármacos, con biológicos anti-TNF. Otro, por ejemplo, como el que tenemos aquí, el abatacept. Esta molécula está compuesta por esa molécula inhibidora, el CTLA4 que les comentaba antes, y una parte de un anticuerpo. Es como si fuera realmente un anticuerpo. Todo lo que hacemos con esta molécula es unirse al ligando correspondiente en la célula presentadora de antígeno para impedir que el linfocito T, de alguna forma, pueda unirse a dicha célula a través de esas moléculas que son moléculas que favorecen la activación. Es decir, de alguna forma estoy impidiendo la activación no a través de un CTLA4 de membrana, sino a través de un CTLA4 soluble, impidiendo que el CD28 se pueda unir. Y eso es interesante, lógicamente, en las enfermedades autoinmunes, porque estoy creando inhibición del sistema inmunitario.
También podemos bloquear moléculas que se encuentran, digamos, de una manera distribuida de una manera más extensa en muchos tipos de células. Por ejemplo, son las moléculas de adhesión. Algunas de estas moléculas de adhesión, como las integrinas, tienen un papel muy importante en lo que es el tráfico de los leucocitos al interior de los tejidos. Es decir, estas moléculas les sirven para unirse al endotelio vascular, fijarse y a partir de ahí ir rodando hasta que se cuelan por el endotelio y entran en los tejidos. Si yo añado estos anticuerpos, lo que hago es impedir que estas moléculas de adhesión se unan a sus ligandos y de esta manera les impido la entrada a los tejidos. El tratamiento, el natalizumab, se está utilizando, por ejemplo, con éxito en otra enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple. Pero también podemos utilizarlos en tumores. Y uno de los ejemplos más claros son los anticuerpos que utilizamos para bloquear los receptores de tipo ER, que son receptores, digamos, que se expresan de una manera aberrante, de una manera exagerada, en determinados tumores, como el tumor de mama o como el tumor de estómago, y lo que hacemos realmente, o el de colon, y lo que hacemos es, con los anticuerpos, bloquear estos receptores para impedir que los factores de crecimiento, que son los que hacen crecer al tumor, al unirse a ellos, para impedir que se puedan unir. De esta forma, impedimos que el tumor siga creciendo. Y ya los que están más de moda realmente, que son los últimos que han salido y en los que más se está investigando, que son los que actúan sobre los puntos de control inmunológico. Gracias. Si se fijan, aquí en esta imagen, en esta parte de aquí, esto es una célula dendrítica, de esas que comentábamos antes, de esas que presenta antígeno a otras células, y este es un linfocito T. El linfocito T tiene moléculas activadoras, como el CD28, que cuando se unen a ese ligando la célula se activa, pero también tiene moléculas inhibidoras, que cuando se unen al mismo ligando, digamos, el linfocito T se inhibe. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo con este anticuerpo realmente es bloquear a esa molécula, digamos, inhibidora, para que no se pueda unir a este ligando de aquí, de forma que solamente se puedan unir las moléculas activadoras. Es lo que estamos haciendo. Con ello favorecemos, lógicamente, que el linfocito T se active. Y, por ejemplo, uno de los mecanismos de escape que utilizan las células tumorales es crear moléculas, expresar en su membrana ligandos o receptores que actúan, digamos, de ligando para otra molécula también inhibidora presente en la membrana del linfocito T. Esto es un linfocito T y esta es la célula tumoral. Pues bien, estas células de alguna forma intentan engañar a los linfocitos expresando esas moléculas aberrantes. Si yo bloqueo, tengo dos opciones, o bloquear directamente a esa molécula de la célula tumoral o bloquear directamente al ligando presente en el linfocito T para que no se pueda producir esa unión y que de esta manera el linfocito T se active frente a la célula tumoral y pueda eliminarla. Y luego ya finalmente también podemos actuar, aparte de todo lo que les acabo de comentar, pues podemos actuar ya por lo que es debajo de la membrana celular hacia abajo, intentando bloquear con diferentes fármacos muchas de esas señales de transducción celular que son las que finalmente van a acabar activando a las células del sistema inmunitario y a todas las células en general. Para ver realmente la importancia de la inmunología en el presente solamente tenemos que ver pues las noticias que salen en la prensa diariamente y en los medios de comunicación. Es decir, no hay día que no salga algo relacionado con la inmunoterapia, donde hemos curado tal cáncer o parece ser que hay vías de avance en tal enfermedad autoinmune, etcétera. No en vano, la inmunoterapia fue elegida como el avance científico del año en el 2013 por la revista Science. ¿Cuál es el futuro de la inmunoterapia? Pues el futuro de la inmunoterapia, sin duda alguna, yo creo que va a estar en el desarrollo de nuevos fármacos biológicos, muy probablemente de una manera, si quieren ustedes, especial en los dirigidos a los puntos de control inmunológico, pero probablemente también hacia muchas otras moléculas. También en el perfeccionamiento de las técnicas de modificación genética de células del sistema inmunitario, como las células CAR-T y similares que puedan surgir a partir de ahora, y por supuesto en el desarrollo de nuevas vacunas antiinfecciosas y antitumorales, tanto terapéuticas como preventivas. En este
punto en concreto ayuda mucho técnicas que llevan pocos años, que se están desarrollando cada vez más, como la llamada vacunología inversa, en la que, en lugar de partir de una proteína para hacer las vacunas, lo que partimos directamente es del genoma. Cogemos pues el patógeno que queramos, por ejemplo, secuenciar y secuenciamos el genoma completo de ese patógeno. Analizamos los datos en el ordenador, buscamos aquellas secuencias que encajen bien en los receptores de las células del sistema inmunitario y a partir de ahí, con las que sean, digamos, que tengan más visos de tener futuro, las inyectamos en animales para ver si tienen capacidad inmunogénica, para ver si estimulan al sistema inmunitario de esos animales. Aquellos que funcionen, lógicamente, se pondrán en marcha en ensayos clínicos en humanos hasta conseguir nuevas vacunas en el futuro. El futuro será bueno, pero debemos hacer algunas reflexiones para saber realmente por dónde tenemos que dirigirlo. Es decir, ¿por qué no responden por igual, por ejemplo, todos los pacientes? Si administramos un fármaco para inhibir una citocina, como por ejemplo un anti-TNF, en la artritis reumatoide, es porque partimos del supuesto que los niveles elevados de esa citocina están siendo responsables de la clínica del paciente. Pero hay que preguntarse, ¿eso es siempre así? ¿No sería mejor medir antes los niveles de TNF en el paciente para ver cómo los tiene? Eso resultaría inviable en la rutina, digamos, diaria y, de hecho, no se hace ni se hará. Pero bueno, vamos a ver si eso es siempre así. Bueno, pues parece ser que no siempre es así. Enfermedades que clínicamente son idénticas o son muy parecidas al menos, como la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues hay algunas, en concreto la enfermedad de Crohn, en la que hay un exceso de una respuesta, digamos, TH1, y en otras, sin embargo, hay un exceso de otro tipo de citocinas, de una respuesta TH2, y clínicamente son muy parecidas. O el caso del lupus eritematoso, que siempre se ha pensado durante muchos años que es un prototipo de enfermedad en la que hay un desajuste, digamos, hacia una respuesta TH2 aberrante o exagerada, ese director o ese concertino, ¿se recuerdan? Y bueno, efectivamente, cuando uno analiza a los pacientes se da cuenta que hay muchos pacientes que sí, hay una respuesta, digamos, un desequilibrio a favor de una respuesta TH2 exagerada, pero en otros pacientes ocurre lo contrario. Hay una respuesta TH1 aumentada y en otros ni siquiera hay variación de las poblaciones. Luego, esto parece ser que no siempre es así. ¿Existen otras razones que justifiquen esta variabilidad en la respuesta? Pues sí que existen. Tan sencillo como que cuando uno introduce un anticuerpo, por ejemplo, para bloquear al CD20, que veíamos antes, un anti-CD20, no solamente estamos bloqueando ese antígeno, intentando de alguna forma eliminar esas células, sino que además estamos poniendo en marcha a todo el sistema inmunitario, al sistema del complemento, a la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, al sistema de las células fagocíticas. Es decir, se está abriendo en abanico el sistema inmunitario y las reacciones que se están produciendo son múltiples y no tan limitadas como podríamos pensar a priori. Y esas son predecibles, pero luego hay otras que no son tan predecibles y en las que no vamos a entrar lógicamente, pero que ya afectan a compartimentos más complejos como las células T reguladoras, etcétera, y que solamente se conocen cuando el fármaco lleva ya mucho tiempo en el mercado. Hasta que no lleva tiempo en el mercado, todo este tipo de efectos pues no se conocen bien. Y en algunos pacientes pues pueden ser algunos de ellos contraproducentes. Sin olvidar, además, que estamos hablando, los biológicos son fármacos complejos, son moléculas grandes, poco estables, que además sufren o pasan por un montón de pasos, digamos, diferentes antes de poder salir al mercado. Sufren un proceso, digamos, muy largo y que incluye muchos pasos diferentes. Por tanto, pequeñas secuencias en lo que es la variación, digamos, de los péptidos que tengan esa sustancia que queremos crear o ese anticuerpo, pequeñas variaciones en la glicosilación de ese anticuerpo, impurezas que puedan tener, la formulación que vayamos a utilizar, la vía de aplicación que utilicemos, la dosis y otros factores pueden variar la inmunogenicidad del fármaco y hacer que no sea igual de inmunógeno, que no active igual al sistema inmunitario en todos los pacientes. Por tanto, va a ser muy difícil tener dos fármacos biológicos de dos empresas diferentes que sean iguales. Serán en todo caso similares, pero nunca serán iguales. Y eso también conviene
tenerlo en cuenta para explicar el por qué no todos los pacientes responden igual. Y no debemos olvidar tampoco la variabilidad en la respuesta individual, algo que nos enseñaban ya siempre al principio de empezar a estudiar medicina, era una de las primeras cosas que nos enseñaban, ¿no? Cada persona o cada paciente interpreta su enfermedad de una manera. Por tanto, y concluyendo, la terapia con biológicos representa sin duda alguna el presente y el futuro inmediato del tratamiento de muchas enfermedades, probablemente enfermedades además de las autoinflamatorias autoinmunes, el trasplante de órganos y el cáncer. Eso sí, debemos ser cautos. Casi con toda seguridad, si queremos tener éxito, tendremos que ir a la terapia combinada, tendremos que abordar al sistema inmunitario desde distintos flancos, no con un solo fármaco, sino utilizando muchos al mismo tiempo, y desde luego la terapia personalizada, cada vez más importante. Es decir, será muy importante seleccionar rigurosamente los pacientes desde el principio para saber aquellos que van a responder bien de entrada a un fármaco o los que no van a responder. Todo ello requerirá un conocimiento profundo del sistema inmunitario por parte del médico, lógicamente. Y bueno, para eso estamos también un poco los inmunólogos, ¿no? De hecho, yo creo que afortunadamente nos ha costado, pero cada vez parece ser que somos más necesarios en los comités de tratamiento de muchas o de la mayor parte de enfermedades multidisciplinares. Y me van a permitir, antes de concluir, luego me gustaría concluir con una última diapositiva. Esta solamente es para enseñarles los premios Nobel de inmunología. Realmente es la disciplina que más premios Nobel ha tenido en fisiología y en medicina, los que ven ahí. Y no sería justo, como les comentaba, rememorando las palabras de "es de bien nacido ser agradecido", que un día me enseñó mi abuela materna, a la que desde aquí rindo homenaje, acabar esta historia sin dar las gracias a todas aquellas personas que de un modo u otro han sido pilares importantes en mi vida profesional y personal. Gracias, en primer lugar, a mi amigo Juan José Bayona, por haber creído en mí desde el primer momento y por sus magníficos consejos que hoy en día sigo escuchando con la máxima atención y cariño. De él he aprendido muchas de las cosas que hoy intento yo aplicar en otras personas, a las que quiero y en las que creo. Y esto último va por vosotros, Pascual y Sandra, creo que estáis por ahí. Gracias a mi amigo Adolfo Campos por sus sabios consejos, por haberme acompañado en la Universidad Hermana a lo largo de todos estos años y por haberme abierto las puertas de la universidad. Hemos compartido muchas cosas, desde aquella primera vez en la que fui a pedirte consejos sobre la inmunología que se hacía en los diferentes hospitales. Gracias también a Eliseo Quintanilla por haberme dado la oportunidad de trabajar en un ámbito que me era totalmente ajeno y por haberme permitido compartir mi trabajo en la empresa con mi trabajo como profesor asociado en la universidad durante todos esos años. Gracias a todos mis compañeros y amigos de la universidad, de la Facultad de Ciencias y de mi departamento, con los que he tenido el privilegio de compartir momentos profesionales y personales inolvidables. Y quizá de un modo muy especial a mis amigos Balbino Mancheño, que en paz descanse, y a mis amigos Nuria Grané y Andreu Bonet, cuando desde su puesto de decanos de la facultad confiaron en mí para acompañarles en esa ingrata tarea, desconocida por muchos, que es la gestión universitaria. Gracias también a mis amigos y compañeros, inmunólogos y no inmunólogos. En fin, no os nombro a todos porque esto sería interminable y podría correr el riesgo imperdonable de olvidarme de alguno de vosotros, riesgo que no estoy dispuesto a correr de ninguna de las maneras. Además, me consta que todos vosotros sabéis en quién estoy pensando, de modo que sobran las palabras. Pero, lógicamente, no puedo dejar de dar las gracias a Pilar, mi madre, por haberme enseñado desde niño los pilares éticos que debían regir mi vida y por haberme dado el cariño que tanto necesitamos todos para poder madurar como personas. Gracias también a mi hermana y a mi querido cuñado, mi hermano adoptivo, por vuestro apoyo y por saber que siempre estáis ahí cuando os necesito. Gracias a mis hijos, Roberto y Carmen, por vuestra paciencia y porque, junto con vuestra madre, sois lo más grande que me ha pasado en la vida. Me siento muy orgulloso de vosotros. Y, por supuesto, gracias a una persona muy, muy especial para mí, que es Amparo, mi mujer, a la que adoro y a la que admiro. Gracias por estos 27 años inolvidables, llenos de amor y de complicidad, por haber estado siempre a mi lado en los buenos y en los malos momentos y por apoyarme siempre y sin dudarlo en todo aquello que he emprendido a lo largo de mi vida.
Y, desde luego, no te ha debido resultar fácil, porque ya sabes que algo inquieto sí que soy. Y antes de acabar, ya les he dicho, me gustaría acabar con una diapositiva, con dos frases, en realidad. Una de ellas la dijo Louis Pasteur, demostrándonos que, además de ser un gran científico, también tenía un gran sentido del humor, cuando dijo que los veterinarios lo tienen más fácil, por lo menos no son desorientados por las opiniones de sus pacientes. Y luego me gustaría acabar con otra que ya pronunció un amigo mío y que yo he modificado ligeramente, el que fue el anterior presidente de la Sociedad Española de Inmunología. La pronunció, de hecho, en el congreso que celebramos aquí, nacional, hace 2 años, y yo la he transformado y la frase quedaría así: si quiere vivir más tiempo y mejor, ponga un inmunólogo en su vida. Muchas gracias y moltes gràcies. Muchas gracias, doctor Sempere, por esta magnífica exposición. El ilustrísimo doctor don Juan Ascaso Quimilio, vicesecretario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, dará lectura a su nombramiento. Antes de pasarle la palabra al señor rector, me gustaría decir yo unas pocas palabras para dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, profesor Sempere Ortells, por su incorporación y de su mano la inmunología a la Real Academia de Medicina. No voy a repetir los méritos del nuevo académico, que han sido perfectamente glosados por el excelentísimo profesor Llombart. Desde sus inicios en la MIR de Inmunología Clínica, especialidad poco habitual desde hace muchos años, hasta su actual posición como catedrático de la disciplina en esta Universidad de Alicante. Y mi felicitación por la excelente tarea investigadora que ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Incorporar a un inmunólogo a nuestra academia es una gran satisfacción que nos permite llenar un hueco en un área no cubierta por otros académicos, y más el hacerlo con una persona de la talla del profesor Sempere. La inmunoterapia, como él nos ha referido, ha evolucionado en las últimas décadas hasta ser un tratamiento indispensable no solo en las vacunaciones, en las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias,
sino en el tratamiento actual, especialmente del cáncer de pulmón y el melanoma. Por otro lado, la investigación en inmunología se ha ampliado a ámbitos nuevos e inexplorados. Y yo, arrimando un poco el ascua a mi especialidad profesional, incluso he tenido la curiosidad de leer cómo algunos trastornos mentales están relacionados, por ejemplo, la depresión con las citocinas. Algún actor ha planteado que podría ser la propia depresión un trastorno inmunitario, con todos los interrogantes que pueden caber, porque esas citocinas disminuirían los niveles de serotonina, y todos sabemos lo implicada que está este neurotransmisor en la depresión. O bien la elevación de la interleucina 6 en la esquizofrenia. Son trabajos que, con todas las reservas y precauciones, pueden alumbrar nuevas estrategias terapéuticas en algunos de estos trastornos. La psiquiatría nunca deja de tener la esperanza que desde las ciencias biológicas y de las neurociencias les llegue algo más de luz para trastornos muy complejos y muy difíciles de tratar. Incluso hay algún autor que al que he leído hablar de una microinmunoterapia para algún trastorno. Por ejemplo, la relación con el deterioro cognitivo, un problema que tanto nos preocupa, sobre todo a los que en esta sala también estamos ya cerca de edades o de pleno en edades en que ese deterioro cognitivo nos acecha. Quiero felicitar al doctor Sempere, quiero felicitar a su esposa, Amparo, y querría terminar que si Gabriel Celaya, el poeta, escribió hace ya años, la poesía es un arma de futuro, es posible que en la medicina actual la inmunología y por ende la inmunoterapia sea también un arma de futuro. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad de Alicante, tiene la palabra. Muchas gracias. Señora presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, señor rector honorario de la Universidad de Alicante, señor decano de la Facultad de Ciencias, señor expresidente de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, profesor Llombart, amigo, señor vicesecretario de la Real Academia de Medicina, señores directores generales, querida compañera Josefina Bueno y Salvador Palazón, compañeras del equipo de dirección, vicerrectoras y vicerrectores y gerente, señoras y señores académicos de honor, electos de número correspondientes, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, y si me lo permiten, amigas y amigos, muy buenas tardes. Y quisiera iniciar estas breves palabras dando la bienvenida y agradeciendo a todos ustedes, a todos vosotros, la presencia hoy aquí, en la sede de la ciudad de Alicante, en este emotivo, sincero y relevante acto. La Universidad de Alicante recibió en febrero del año 2017 la Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en un reconocimiento a su interés y entrega por las ciencias de la salud y, en especial, por la creación de la Facultad de Medicina en el año 1979. Una labor en la que, recuerdo, fue pionera y que ahora tratamos de recuperar, atendiendo, como ya se hizo en aquel momento, al interés general y a las necesidades acuciantes de formación y de servicio en el campo de la salud y en la provincia de Alicante, y que no me voy a detener en recordar. Como ya apunté en aquel momento, ya hace ya un año aproximadamente, la medalla de honor reconocía el esfuerzo y empeño de tantos profesionales que participaron desde la Universidad de Alicante en la implantación de los estudios de medicina en la provincia, con metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras y resultados excelentes en las pruebas MIR, en definitiva, por nuestro talante pionero. Algunos de aquellos profesionales pioneros en aquel momento continúan en nuestras filas y, como no podía ser de otro modo, algunos de los egresados y doctores de entonces siguen fieles a los principios académicos e investigadores con los que se trabajó con ahínco en aquellos momentos. Igual que entonces,
el carácter pionero de nuestra universidad es a la vez un sinónimo de compromiso social, de rigor y empeño por atender a las demandas acuciantes de nuestro entorno, de configurar un futuro mejor, radiografiado y atendiendo a las necesidades presentes. Por eso no es la primera vez que la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana reconoce la labor de nuestra universidad y, por ende, de nuestro personal docente e investigador. Por citar algunos hitos de nuestra historia en común y sin delatarme en exceso, además de la medalla de oro de honor de la institución en el año 2017, en el año 2011 la Real Academia premió una investigación del profesor José Vicente Tuels, del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia y director de nuestra cátedra de vacunología, sobre los escenarios vitales de Francisco Javier Balmis, luces y sombras y precisiones de un viaje inacabado. Más recientemente, en octubre del año pasado, ingresó en la Real Academia Francisco Martínez Mójica, microbiólogo e investigador de la Universidad de Alicante, premio Jaume I de investigación, premio BBVA, Fronteras del Conocimiento, premio Albany de Medicina y, si me lo permites, Francis, candidato al premio Nobel en las modalidades Medicina y Química. Ese fue un acto muy emotivo y abarrotado de estudiantes en que disertó a propósito de la historia del campo de la investigación CRISPR y su traslación a la medicina. Como saben, Mójica, Francis, fue descubridor de esta técnica de edición genética que está considerada el futuro de la medicina. Él, Francis, es un claro ejemplo del esfuerzo y de la tenacidad investigadora y de la cantidad de fronteras que se abren para el futuro de la medicina a partir de otras disciplinas colindantes. Hoy tengo como rector la enorme satisfacción de volver a congregarnos en un escenario similar, en la sede de la ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, a los que acabo de citar para celebrar el ingreso en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana de un nuevo miembro de nuestra comunidad universitaria, un profesor e investigador que además es cantera de aquella Facultad de Medicina pionera en Alicante, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, catedrático en el área de Inmunología y actualmente director del Departamento de Biotecnología de nuestra universidad. José Miguel Sempere, profesor Sempere, permaneció fiel tras la segregación y aquí ha continuado desarrollando un vasto currículum investigador, principalmente, como ya hemos escuchado explicar, de la excelente presentación realizada por el profesor Llombart en el campo de la inmunología. Él es el responsable del área de conocimiento de inmunología y él es el director del grupo de investigación de inmunología, biología celular y de desarrollo, y además es presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología y coordinador de nuestro programa de doctorado en la Facultad de Ciencias. Su ingreso en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, acordado por unanimidad, es un reconocimiento a su trayectoria profesional y personal, pero también, y me lo van a permitir, un reconocimiento a una universidad que apuesta por el avance en el campo médico. No en vano, la principal misión de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana es el estudio y la investigación de las ciencias médicas y afines, por lo que entre las funciones de nuestro académico están las de colaborar en las actividades científicas. Quisiera, en nombre de la Universidad de Alicante y en el mío propio, felicitar y dar la enhorabuena al profesor Sempere por su incorporación a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Como académico correspondiente de dicha institución, enhorabuena, José Miguel, como rector de la Universidad de Alicante y como amigo tuyo, para mí es un placer darte la felicitación en nombre de toda la comunidad universitaria y en el mío propio. Enhorabuena, José Miguel. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Felicidades de nuevo. Se levanta la sesión.